Cantante y compositora, nacida en Nueva York, posee 6 discos. Sus canciones han tocado el corazón de esta generación e invitan a todo aquel que las escuche a ser un adorador en espíritu y en verdad. Démosle la bienvenida a Cristín de Clario. Si acaso usted está pensando, no me quedé muda. Todo lo contrario. ¿Sintieron ese silencio al principio? Ese vacío de sonido. Ese vacío de interacción. El silencio es incómodo. Y les conté el tiempo. Pensé que a lo mejor íbamos a durar algunos 30 segundos en puro silencio. Pero no se sienta mal de que la primera vez solo duraron 5 segundos sin silencio antes de decir algo. La segunda vez les toma un poquito más, 7 segundos. Y la tercera vez solo 3 segundos. Es naturaleza humana querer llenar el silencio. Pero ¿qué de las veces que cubrir el silencio con sonido no hace una mejoría al estado de silencio? Me explico. ¿Ustedes alguna vez han estado cerca de una persona que por fin tienes un rato de silencio? Te sientas, comienzas a meditar en el Señor. Y alguien dice como una tontería que no viene al caso. Yo no sé qué sería considerado aquí en Argentina como algo tonto. Pero a mí que me digan, ay, qué bonito está el día. Después de que yo he estado escuchando todo el día puras bocinas en mis oídos, bum, 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 y que ya tengo 5 segundos de silencio solo para mí, a veces me resulta absurdo. Pero ¿a dónde les quiero llevar con esto? Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. En la palabra de Dios hay 2 clases de silencios. Está el silencio del pueblo o la inactividad del pueblo, pero también está el silencio de Dios, que es probablemente una de las etapas más difíciles de todo ser humano, pero es una de las etapas más importantes, estar en absoluto silencio de Dios. Saben, hay un dicho muy popular y ustedes lo han escuchado en canciones y de adoración y en predicaciones que dice que cuando Dios está en silencio es porque está. Y si usted va a la palabra de Dios, Dios no es de muchas palabras. Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de adentro de Egipto, sacarlos de la esclavitud, Moisés, que era tartamudo, estaba acostumbrado al silencio porque tenía su complejito. Le dice al Señor, pero cuando yo vaya allá, ¿qué le voy a decir? Porque me va a mirar el faraón como, ajá, ¿y tú qué? ¿Y qué dijo Dios? Dile, yo soy, te envía. Nada más. Y luego hizo silencio. Pero cada vez que Dios hace un silencio y una pausa en nuestras vidas, es porque se trama algo. Y cada vez que Dios rompe el silencio en nuestras vidas, siempre va a ser una mejoría al estado de silencio.
¿Sí me entienden? Y no pretendo entrar muy seria, de hecho tengo una anécdota que quiero contarles. Se trata de un crucero que estaba lleno de gente y el barco iba por alta mar y de repente saliendo de uno de los puertos en aguas infestadas de tiburones, una pareja que tenía a su bebecito estaban así en el riel mirando y de repente por un descuido, un viento, el bebé se le cae al mar. E inmediatamente, sin pasar 2 o 3 segundos, había un hombre de 80 años que estaba lanzado al agua, rescató al bebé y lo subieron al barco. Y bueno, el héroe del barco fue homenajeado esa noche con una cena especial. Vinieron todos los tripulantes del barco, toda la gente que estaba en ese barco vinieron a celebrar el heroísmo de este señor, que teniendo solo 80 años, se había lanzado a alta mar en esas aguas infestadas de tiburones por salvar a un bebecito. Y cuando al fin le dan la palabra al señor de 80 años, dicen, ¿qué fue lo que te motivó a tu alta edad? Como dicen ustedes los argentinos, estabas grande. Y a tu avanzada edad lanzarte y salvar a ese bebé. Y él dijo, discúlpeme, que le voy a contestar su pregunta con otra pregunta. Pero lo que yo deseo saber es, ¿quién fue el individuo que me empujó? Y eso es lo que pretendo en esta mañana. Darte un empujoncito, aunque un poco incómodo, que te saque de tu área fácil, pero con el fin de que hagas algo grandioso para el Señor. De que puedas rescatar a los bebés de Dios que están allá afuera, desamparados. Y aunque sea por un empujoncito, te conviertas en un héroe de la fe. Bien, vamos a la palabra del Señor. Quiero que separen 2 escrituras. La primera es Josué, capítulo 6, del 1 al 5. La segunda es Lucas 1, del 5 al 13. Pero vamos a Lucas después. Y dice la palabra del Señor, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, porque yo no sé usted, pero nosotros los jóvenes nos gusta que nos hablen en palabras simples, ¿cierto? Si nos dicen mucho vos visteis, fuisteis, rescatasteis, rescatados de la gracia del Dios vivienteis, y todos esos isteis, y a mí como que ya en el primer teis ya me perdí. Y me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente, porque te habla en palabras claras. Dice del verso 1 al 5 del capítulo 6 de Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey, a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y todos sabemos el relato de Jericó. Incluso hay una canción de niños, los israelitas me dieron 7 vueltas, me dieron 7 vueltas a Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y lo cantábamos una y otra vez, era divertidísimo, pero pónganse a pensar. De acuerdo a la reacción que ustedes tuvieron al minuto de silencio que yo intenté hacer, en donde sintieron esa naturaleza humana de irrumpir en ese silencio, de llenar ese vacío con sus sonidos. Imagínense lo difícil que debe haber sido para el pueblo de Israel pasar 6 días dando la vuelta de una ciudad amurallada que ya Dios le había dicho que le había entregado y quedarse completamente callado. Imagínate que el Señor te haya dicho que tienes un ministerio de autoridad pesada en el reino de Dios,
Que el Señor te ha hablado de ministrar a esta generación, de estar a cargo de cientos, tal vez miles de personas, de poder brindar mentoría, poder predicar o poder llevar el evangelio a las naciones, y que haya tanta promesa sobre ti y el Señor te diga, no digas nada. Que el Señor te diga que ya has de conquistar todas esas debilidades que te acosan, que te hostigan, que te acechan. Y el Señor te haya dicho, ya las conquistaste, pero no digas nada. Entiendo yo en mi corazón que lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, ¿sabes qué era? Simplemente enseñándoles a obedecer y a depender. Diga conmigo, obedecer y depender. Otra vez, obedecer y depender. Dios le dijo, cállense. El pueblo de Israel era mucho peor que nosotros. Nosotros tenemos un poquito más de cordura en este tiempo, hemos aprendido un poquito más de costumbres, pero desde Éxodo hasta Levítico se ve que el pueblo de Israel era un pueblo terco, desobediente. Después incluso de haber visto la gloria de Dios en el monte Sinaí, haber visto a Moisés con su cara resplandeciente más que el sol del mediodía, hicieron un becerro de oro para adorar a un Dios que podían ver. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza de querer llenar las cosas nosotros y no permitir que Dios en su proceso y en su paciencia nos moldee de acuerdo al carácter de Cristo. Pero hay buenas noticias. La gracia de Dios siempre nos dará otra oportunidad. Y en esta mañana, yo sé que aquí habemos un grupo de personas que hemos entendido que estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Ahora, si hay algo dentro de ti que te ha hecho carente de poder llegar a ese punto de obediencia y de esa fe ciega en Dios, que dependes de Él, que si Él te dice brinca, tú le dices, ¿cuán alto, Señor? Sin cuestionar, sin titubear. Pues amén, ese es mi deseo. Y el pueblo de Israel, dice el verso 1, que la ciudad amurallada se había construido por el temor, el miedo que Jericó le tenía a Israel. ¿Sabes qué? El diablo te tiene miedo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero el reino de las tinieblas te tiene miedo. Qué bueno por las 3 personas que lo recibieron. Porque además de Dios, somos los únicos seres en la creación que tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra lengua. La palabra del Señor dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, más a ti, más a ti, más a ti. Porque el reino de las tinieblas te tiene miedo. Y es por esa razón que hace tanta resistencia y tanta batalla y quiere erguir muros en tu vida para que tú no puedas avanzar, para que no cumplas propósito, porque el enemigo sabe que una persona que ha entendido su propósito y ha entendido su posición en el reino de Dios y obedece y depende de Dios, es el peligro más grande, es la bomba nuclear más grande para el reino de las tinieblas. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel hubo obedecido a Dios y hubo pasado esos 6 días dándole la vuelta a Jericó en total silencio, que ya eso de por sí era un gran milagro. Porque si usted no ha conocido una persona judía de Israel, son así cálidos como nosotros los latinos. No se calla. Y están todo el tiempo interactuando. Pasaron los 6 días. Dieron la vuelta en silencio. Llega el 7º día. Dan las 6 vueltas y los únicos que estaban permitidos hacer sonido eran los sacerdotes con los carneros. Imaginen la escena. Imagínense que ustedes, adoradores, conocedores del Dios vivo, estén ahí sentados y Dios les diga, no hagan ningún sonido mientras Cristín de Clario y su banda adoran a Dios. La
cosa más difícil del mundo para un adorador, estar en silencio. Pero ¿saben qué? Hay algo que se llama, ustedes conocen acerca del concepto de momentum. Está bien, se lo explico. El momentum es cuando un objeto que ha estado estático, que no se ha estado moviendo, comienza a moverse y va agarrando una fuerza y una velocidad y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Llega un momento que sigue solito. Eso es momentum. Y el momentum del espíritu es más efectivo cuando un objeto que ha estado estático es movido por la presencia de Dios. Pero solo se puede lograr obedeciendo y dependiendo de Dios. Obediencia y dependencia. El pueblo de Israel permitió que Dios les comenzara y les iniciara su momentum. Y cuando llegó ese séptimo día, esos deseos que ellos tenían embotellados dentro de sí, de gritar en adoración al Dios real, al Dios veraz, al Dios que nunca les había mentido, todo lo contrario, que los había perdonado, los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y le había dado una nueva oportunidad, y iban rumbo a cruzar para alcanzar la promesa que Dios le había dado. Llegó el momento de romper el silencio. Y esos deseos que tenían dentro de ellos salieron en un grito. Y yo nada más imagino el grito del pueblo de Israel. Fue tan fuerte que el grito del pueblo de Israel activó la manifestación de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que la presencia de Dios derrumbó los muros. ¿Saben? Los muros de Jericó no eran unas murallitas de bloques como las que nosotros conocemos. El muro de Jericó medía más de medio kilómetro. Era demasiado grande, era imposible que se derrumbara solo con la presencia del Señor. Pero la obediencia del pueblo de Israel, de estar en silencio cuando tenían que estar en silencio y lanzar el grito cuando tenían que lanzar el grito y depender de Dios, fue lo que derrumbó los muros. Así que en tu vida hay muros. En la vida de todos se edifican muros, fortalezas, experiencias de nuestro pasado, lastimaduras de nuestra niñez, cosas que nos han marcado en la vida, en donde hemos construido ciertos muros y no hemos podido trascender al próximo nivel. Pero tengo algo para decirte. A medida que vas dependiendo de Dios, a medida que vas obedeciendo a Dios, a medida que vas escuchando, percibiendo, recibiendo y dejándote manejar por el Señor, a estar quieto y conocer que Él es Dios cuando tienes que estar quieto, y a levantar tu voz cuando tienes que levantarla, esos muros caen porque caen. Ahora adelantemos un poco la historia y hablemos del silencio de Dios. Ya vimos el silencio del pueblo y lo que hace el silencio del pueblo cuando es dirigido por Dios. Cuando rompemos el silencio podemos derrumbar muros. ¿Por qué? Porque obedecemos y dependemos de Dios. Adelanta 400 años. Lucas 1, versos 5 al 13, dice así la palabra del Señor. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abdías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Ahora quiero que ustedes vean el escenario completo. Después de Salomón, todos sabemos que el rey Salomón fue el rey más rico y pudiente y más sabio que jamás haya existido. Pero al final de su reinado, porque le gustaban mucho las mujeres,
Se dejó envolver por sus varias esposas de diferentes reinos, entre ellas algunas que adoraban a dioses paganos, y se dejó envolver por complacer a sus esposas y hizo marca indeleble de mezclar la oscuridad con la luz. Y dice la palabra del Señor que la presencia de Dios se levantó del templo y los abandonó. Pasaron 400 años del silencio de Dios. Volvamos al principio de esta charla. Ese silencio que ustedes escucharon. Imaginen que no hubiese sido yo haciendo ese silencio. Imaginen que hubiese sido Dios. Y que no hayan pasado 5, 7 o 3 segundos, sino 1 año, 10 años, 20 años, 80 años, 100 años, 200 años, hasta llegar a 400 años. Imaginen no solo lo incómodo de no escuchar la voz de Dios, sino la tortura de pensar, algún día la sentiré otra vez. Algún día llegaré a tocar esa presencia de Dios que me vivifica. Algún día podré llegar a verlo en la eternidad. ¿O es que mi pecado es tan y tan grande que Dios no se va a acercar a mí más nunca? Incluso en 400 años, una generación es aproximadamente 50 años. Pasaron casi 10 generaciones de gente que clamaban, de sacerdotes que clamaban todos los días. Cuando la Biblia habla acerca de que los sacerdotes estaban en el templo haciendo oraciones, la oración era la misma todos los días. A esa hora se oraba: Señor, escucha mi ruego, escucha mi oración. Te pido perdón, lo lamento, quitaste de nosotros tu presencia, pero te anhelamos, te deseamos. Y ¿sabe una cosa? Nosotros llevamos varias generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, llevan haciendo la misma oración por nuestra generación. Y Dios está comenzando a romper el silencio. Dios está comenzando a levantarnos a nosotros, los chicos, los jóvenes, los Timoteos, para levantar nuestra voz y decir: todavía la iglesia está viva, todavía la iglesia está despierta, todavía la iglesia tiene poder. Y ¿recuerdan eso de que cuando Dios rompe el silencio siempre será una mejoría del estado actual de silencio? Él siempre dirá algo que valga la pena haber esperado. ¿Y con qué irrumpió el silencio? Déjeme decirle, esta es la mayor ruptura de silencio de Dios. Porque después de 400 años, Dios envió a Juan para que anunciara el camino para el Mesías. Dice la Biblia que en Juan pondría el espíritu de Elías para que profetizara y preparara el camino del Mesías. 400 años, yo no sé para usted, pero para mí vale toda la pena si Dios me lo va a contestar con el Mesías. Y eso es lo que sucedió en esta etapa. Dios no solo estaba contestando la oración de Zacarías de tener un hijo. Dios estaba contestando la oración del pueblo unido y estaba enviando no solo al hijo de Zacarías, estaba enviando también al Hijo de Dios. Y hay algunos de ustedes que me están mirando como, está profundo eso. Pero la realidad del asunto es, ¿cuánto tiempo llevas esperando que Dios rompa el silencio en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas anhelando poder tener esa cercanía con Dios que ves en otras personas? ¿Cuánto tiempo llevas clamando y llorando y arrastrándote de rodillas en tu habitación por un mover de Dios en las 4 paredes de tu casa, en tus padres, en tu esposo, esposa, en tus hermanos, en tus amigos? Quiero contarles una historia. Cuando
Cuando Carlos y yo comenzamos en esto de vivir por fe y de obedecer y depender de Dios, no fue una etapa fácil. Nosotros nos conocimos en Puerto Rico, donde yo me crié, y allí nos casamos y llevábamos ya como casi 3 años de matrimonio, y de repente el Señor empieza a hablar eso de, viene mudanza. Y nosotros, ay, qué bonito, Señor. Sí, nosotros sabemos que eventualmente pues tú nos vas a mudar a nuevos niveles de gloria. Amén. Pero nosotros no nos queríamos mudar de Puerto Rico porque, en fin, ahí estaba nuestra familia, estaban nuestros amigos, todo lo que conocíamos estaba allí. Y de buenas a primeras, un día el Señor nos dijo, viene mudanza, y es ya. Múdense de Puerto Rico. Y nosotros dijimos, Señor, ¿a dónde? No conocemos a nadie. Dijo, múdense de Puerto Rico. Yo les dejaré saber a dónde. Y nosotros, como es natural para un ser humano que no está acostumbrado a depender de Dios, está acostumbrado a depender de su propio esfuerzo, nosotros comenzamos a dudar. ¿Sería el Señor que nos habló? ¿Sería el Señor que nos habló tanto a nuestro corazón como a través de como 5 profetas? Porque es absurdo, el cerebro humano, yo no sé, su manera de manejar la revelación divina es un poco rara, porque nuestra carne quiere interponerse para hacer un disturbio al propósito de Dios, pero nuestro espíritu sí sabe, porque está conectado al Padre. Y nosotros comenzamos a decir, ¿sí será que Dios nos habló? Yo creo que es algo a largo plazo. No nos tenemos que mudar ahora. ¿Y qué pasó? Nos tardamos 1 año completito en purita desobediencia. Y el Señor nos seguía hablando de mudanza y nosotros, no, pero eso es más adelante. Cuando nosotros estemos más establecidos, pero nosotros no tenemos dinero ni para montarnos en un avión. Y teníamos unos dineritos ahorrados porque queríamos comprar nuestra casa eventualmente y estábamos planificando. ¿Y qué hizo Dios? Les voy a explicar lo que sucede cuando Dios te da una orden y tú no la obedeces. Especialmente después que has dicho lo que nosotros todos decimos en las conferencias y lo decimos livianamente y no sabemos lo que estamos diciendo. Señor, haz conmigo lo que quiera. Porque cuando estás en ese momento donde la presencia del Señor se está manifestando, decir, Señor, soy tuyo, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando bajan las revoluciones y te encuentras en la comodidad de tu casa y te encuentras en el lugar en donde siempre has estado toda tu vida y no te has movido de ahí, y el Señor te dice, levántate y vete a donde yo te voy a enseñar, es muy fácil decir, no, Señor, yo mejor me quedo aquí, yo sigo yendo a la iglesia todos los domingos, ya. Tardamos 1 año, pero cuando Dios te habla acerca de movilizarte hacia algo, Dios va a tomar todos los recursos que Él ha enviado del cielo y toda la bendición que te toca para esa temporada al lugar donde se supone que tú estés. Y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Dios agarró nuestra bendición, la empaquetó muy bonita, le puso un lacito y se la llevó. Se cerró la puerta de nuestra bendición. No me llamaba nadie para ir a ministrar. No me llamaba nadie para ir a trabajar. Yo siempre, desde que me conozco, he sido músico profesional en mi vida adulta. Y si no andaba yo cantando en alguna actividad, andaba haciéndole coros a alguien o haciéndole un arreglo a alguien o trabajando en el estudio para alguien. Siempre había dinero que entraba y nosotros nos podíamos sostener. Nadie me llamaba. Fue como que le dijeron a todo el mundo, uy no, Cristín de Clario no. Y pasamos 1 año entero seco. Dios cerró la llave de nuestra bendición porque la mudó para el lugar donde se supone que estuviéramos. Y cuando mi esposo, en su sabiduría que Dios le ha dado, se dio cuenta, espera, ¿Dios cuándo fue que Dios nos habló? Ya casi 1 año. Sí, yo creo que Dios mudó nuestra bendición. Y lo que nos quedaba en habíamos vivido ese año entero de nuestros ahorros, nos los comimos completos, lo que quedaba era suficiente para montarnos en un avión, pagar 2 pasajes de una vía y poder enviar 3 cajas de nuestros documentos más importantes, 2 maletas llenas de ropa cada uno, y nos dimos cuenta que teníamos que salir y teníamos que salir rápido porque estábamos viviendo en una maldición por haber desobedecido. Y regalamos todo, nuestro carro,
nuestros muebles, nuestros enseres, la mitad de mi ropa, mis zapatos, lo que no me cabía en la maleta. Los regalamos todo porque entendimos que había que obedecer a Dios. Y decidimos creer. Nos mudamos a la ciudad de Orlando, Florida, porque era donde único tenía un pariente. Mi abuela vivía allí. Y nos encerramos en un cuartito de huéspedes y pasamos 1 año y medio allí. Y ahí comenzó el silencio de Dios. Yo sabía que yo estaba en obediencia, que yo me había mudado. Ya yo estaba segura que Dios dijo, levántate y vete de Puerto Rico. Decide para dónde y múdate. Yo sabía que Dios me había hablado. Yo sabía que yo estaba en la voluntad de Dios, pero no podía escuchar su voz. No podía sentir su presencia. No recibía una palabra, abría la Biblia y era como leer en chino. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que me tienes en un ministerio que está comenzando a ser internacional? Estoy saliendo a predicarle a la gente y a decirle de tus grandezas y de tu presencia. Levanto mis manos y comienzo a adorar. La gente se compunge en tu presencia y ellos disfrutan tu presencia y yo no. ¿Qué es lo que está pasando? Y así estuve 1 año y medio. Visitaba la iglesia. Y las iglesias que conocían de quién éramos y que habíamos trabajado en ministerio en Puerto Rico o sabían de mi música, pasaban una de 2 cosas. O era una iglesia donde todo era muy estructurado y como que no le daba mucha libertad al espíritu, o era una iglesia que cuando me veían era, tenemos una posición de pastora que queremos que usted llene. Yo decía, hermano, usted no me conoce. ¿Y si yo tengo una agenda oculta? Y así, esa incomodidad de no encontrar una iglesia donde pudiéramos estar plantados, que no pudiéramos sentir la presencia del Señor. Carlos y yo nos agarramos de las manos todos los días. Señor, háblanos, déjanos saber que estamos bien, porque nos sentimos tan abandonados. El silencio de Dios. Y a veces parece cruel de parte de Dios no hablarnos, no bendecirnos, no darnos algo más allá. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llegó 1 año y medio, por fin encontré una iglesia donde nos plantamos. Inmediatamente me conecté con el equipo de adoración. Y en un ensayo, un jueves en la noche, estábamos adorando y practicando las canciones y de momento Dios rompió el silencio. ¿Y de qué manera? Entró literalmente en nuestro ensayo un viento. Y era un edificio cerrado, con su airecito acondicionado, sin ventanas, y de repente entró un viento que nos lanzó a todos al suelo. Casi un viento huracanado, y yo estaba en el suelo y de repente yo comienzo a sentir esa manifestación de la presencia de Dios. Y comienzo a sentir que todo mi cuerpo se está estremeciendo, y comienzo a llorar y a reír, y fue como una explosión dentro de mi espíritu, de regocijo con... Señor, ¿por qué has esperado tanto tiempo? Es una mezcla de sentimientos y pude escuchar la voz de Dios. Audiblemente, como un estruendo y a la misma vez como el susurro más suave y dulce que se puedan imaginar. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Yo me escondí de ti este 1 año y medio y lo hice a propósito. Me quedé callado, observándote, mirándote, viendo cuán grande era tu pasión y tu hambre por mí, viendo si estabas lista para lo que viene. Y Él hablaba eso a mi espíritu y yo sentía que más me estremecía. Y el Señor me dijo, ¿sabes? Me escondí de ti por 1 año y medio, porque lo que estoy a punto de poner sobre tu vida, el depósito que voy a hacer en tu vida para el próximo nivel es tan preciado y tan delicado y tan necesario para esta generación, que yo necesitaba que tuvieras tanta hambre y tanta sed de lo que he de poner sobre ti y de mi presencia, que cuando lo vieras, lo atraparas y no lo dejaras ir. Y hay personas en este auditorio que llevan mucho tiempo escuchando la ausencia de la voz de Dios. Ese vacío que tanto luchamos por llenar.
Pero tengo algo para decirte. Es muy probable que Dios lo esté haciendo a propósito. Porque cada vez que Dios te va a promover a un nuevo nivel, te segrega, te separa, te lleva al monte, te lleva al desierto, te hace pasar por la desesperación de no tener todo el beneficio y la manifestación de su presencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios está a punto de derramar sobre la generación joven de Argentina es tan preciado y tan grande y tan lleno de avivamiento que Dios está causando hambre en tu espíritu, hambre en tu alma, hambre en tu cuerpo, para que cuando Dios por fin lo derrame y lo deposite sobre ti, sepas inmediatamente que viene de Dios, lo atrapes y nunca lo dejes ir. Rompas el silencio. Pero para tú poder romper el silencio, Dios tiene que romper el silencio. ¿Y cómo provocas a Dios romper el silencio? Persiste. Diga conmigo, persiste. Que no decaiga tu fe. Que no se acaben tus fuerzas. Que no se apague tu pasión. Persiste. Sé constante en tu búsqueda de Dios. No se te paran los pelos con la canción que se te paraban los pelos antes. Seguro Dios te está provocando hambre dentro de ti. Dice la palabra del Señor, esta leve tribulación momentánea, Pablo, hablándole a una de las iglesias. Esta leve tribulación momentánea provocará en ti más excelente y eterno peso de gloria. Pero no puede haber excelencia y peso de gloria si no hay tribulación momentánea. ¿Sí me entienden? Cristín de Clario lo vivió. Por eso es que usted me ve que yo me trepo aquí arriba. Y aunque las fuerzas no las tengo al 100%, porque ustedes saben que acabamos de grabar un proyecto en vivo, que todo el andamiaje y la preparación, sin mencionar la batalla espiritual que uno enfrenta cada vez que uno va a lanzar un sonido rugiente para la generación, cuesta. Pero lo hago siempre con pasión y usted siempre verá una sonrisa en mis labios cuando adoro al Señor. Porque yo sé lo que es estar sin la presencia de Dios manifestada en mi vida. Yo sé lo que es tener hambre por su presencia. Yo fui pasada por ese desierto, por ese silencio de Dios. Y eso es lo que Dios está provocando en ti. Y en ti, 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 y en ti. Está provocando más hambre. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, lo que Dios está a punto de derramar sobre la tierra es magno. Nunca antes se ha visto un avivamiento como el que está comenzando en nuestra generación. En nuestra generación, nosotros hemos sido testigos de más cumplimiento profético apocalíptico que ninguna otra generación que ha pisado este planeta. Usualmente el cumplimiento profético antes de nuestra generación tardaba un mínimo de 80, 90 a 200 años. En nuestra generación, en menos de 50 años, hemos visto más de 20 cumplimientos proféticos. De hecho, mañana está pronosticada una luna de sangre, que es uno de las señales apocalípticas del fin. ¿Y saben qué? Con ese cumplimiento profético del fin, con ese cumplimiento profético que acerca lo que llamamos la gran tribulación, también está profetizado el avivamiento más grande que se ha visto sobre la faz de la tierra. Porque el Señor está despertando su iglesia. El Señor está rompiendo el silencio sobre nosotros. Nos está empoderando para que nuestra hambre y nuestra pasión por su presencia se le contagie a los demás sin que tengamos que hacer nada, solo adorarle a Él. Se le va a pegar a tu vecino, se le va a pegar a tu compañero de trabajo, se le va a pegar a tu compañero de clases, se le va a pegar a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus hermanos. Se le va a pegar. ¿Por qué? Porque el hambre de Dios que está en ti, el hambre de Dios que está en ti, es contagiosa. Nada más tendrás que decir: oh Dios,
has sido bueno conmigo en medio de tu adversidad, y los que están a tu alrededor, que saben por lo que estás pasando, verán tu fe y querrán servir a Dios al igual que tú. Esa es la mejor manera de romper el silencio. Se rompe así. Así, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, no importando qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Yo te voy a adorar, yo te voy a servir, yo voy a depender de ti y te voy a obedecer, no importa lo que venga. Y yo quiero hacer una impartición sobre ustedes en esta mañana. Esta sala está llena de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y si alguno de ustedes no se ha dado cuenta, está llena del Espíritu de vida de Dios, que hará que todo ese propósito germine y afecte a nuestra generación. Hay depósito de gloria que está a punto de ser derramada sobre tu cabeza. Solo resiste un poco más, persiste en tu pasión, en tu amor, y que tu hambre crezca. Si quieres arrebatar una bendición y una impartición en esta mañana, solo levanta tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, rompe el silencio en nuestras vidas. Arrebata nuestro corazón con violencia, Señor. Despierta nuestra hambre por ti como nunca antes, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestras rodillas para permanecer humillados delante de ti, Señor. Señor, nos ponemos en la brecha por esta generación. Te damos gracias por la autoridad que has puesto en esta generación. Y te damos gracias por el denuedo, Señor. Y por esa valentía que has puesto en nuestra generación. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos a quienes le has resguardado tu voz, aquellos de los que te estás escondiendo y observando, aquellos en los que estás provocando más hambre, Señor, que sean fortalecidos. Señor, de igual manera, aquellos que tienen sus bendiciones estancadas porque han habido espíritus de las tinieblas que han atentado en su contra para detenerlos, para distraerlos, ahora mismo yo ato y reprendo todo espíritu de las tinieblas que ha estado acechando y tratando de enviar dardos de las tinieblas en su contra. Y en el nombre de Jesús, yo desato la libertad de Dios, yo desato la paz de Dios, yo desato la autoridad de Dios sobre ellos. Y yo declaro que no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, una mente sana enfocada en ti. Yo llevo cada uno de sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y en el nombre de Jesús declaro que se levanta esta generación que has prometido del ministerio quíntuple. Señor, pastores, ministros en la profecía, ministros en el apostolado, que unen la iglesia, Señor, y no la separan. Maestros, Señor, apóstoles, que muchos apóstoles hay en esta habitación. Y no es apóstol de título. El apóstol es aquel que unifica la iglesia. Hay un espíritu de unificación en esta sala. Y en el nombre de Jesús, no se distraiga con lo que está pasando allá. Hay un depósito de Dios que está siendo lanzado. Hay alguien sobre quien Dios ha roto el silencio ahora mismo. Ya está comenzando a suceder. Señor, estremécenos como nunca antes. Que seamos agentes de avivamiento, agentes de avivamiento, agentes de avivamiento. Que donde quiera que pise la planta de nuestro pie, nos sigan las señales. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, se levantarán los muertos, se sanarán los enfermos. Señor, comienza por nosotros e incrementa nuestra hambre por ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, todo ojo verá, todo oído escuchará y toda lengua confesará en esta nación que Jesucristo es el Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Más información: www.citaconlavida.com.ar.